Hemos estado hablando una serie sobre el bautismo en el Espíritu Santo y su derramamiento. Y hemos estado enfocándonos en ello para de alguna manera descubrir, si se quiere la palabra descubrir, el plan divino con relación a esta época y a este tiempo y a esta dispensación. Cuando nos enfocamos en dispensación, nos estamos enfocando en un periodo de tiempo. Así que un periodo de tiempo puede estar marcado por un año, por meses, por años, por centenas de años, por miles de años, siempre y cuando haya un acontecimiento que una todo ese tiempo. Es decir, tenemos la dispensación del Padre, de Dios Padre, quien desde la creación y hasta el advenimiento de Cristo fue su función, alrededor de 4.000 años. Alrededor de 4.000 años. Algunos dicen 6, otros 8. La historia bíblica nos narra 4.000 años. Luego encontramos una dispensación que pareció corta, que solamente dura 3 años, 2 años y medio, 3 años, en un trabajo hecho por Cristo en su venida, manifestación y ministerio y ascensión al cielo, pero que marcó el antes y el después para toda la raza humana. Esa dispensación de Cristo, ese tiempo de manifestación de Cristo, es lo que nos marcó a nosotros, a saber, 1, la salvación; 2, la regeneración; 3, la justificación; 4, la adopción, y eso nos hace acepto delante del Padre. Pero luego de que Cristo es levantado en las nubes y aquellos ángeles le dicen a los varones hebreos: ¿qué estáis mirando? Este que se va es el mismo que vuelve. Luego de ese acontecimiento, la palabra de Dios dice que antes de que pasara eso, Cristo y el Padre habían hecho una promesa, a lo cual se le llama el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que le fue dada a la iglesia, al que creyera, al que aceptara, al que recibe, al que se humilla delante del sacrificio de Cristo, esa promesa sería derramada sobre él y sobre ella. Y eso es lo que pasó en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como fue prometido por Joel, por Isaías, por Ezequiel, y porque Dios dijo: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estando en esa dispensación, que ahora lleva poco menos que 2.000 años, nos permite entonces decir: si fue prometido, si el Espíritu de Dios desde el libro de Génesis en el capítulo 1 fue manifestado, fue trabajando, fue visto, si el Espíritu de Dios en el ministerio o dispensación del Padre fue visto derramado, si el Espíritu de Dios descendía de tiempo en tiempo y llegaba a los profetas y hablaba, si el Espíritu de Dios era quien utilizaba a hombres humanos, y quiero utilizar esas dos frases que aunque parezca que es discordante, sí, a hombres humanos, porque a veces creemos que hay hombres que no son humanos. Lo llamamos semidioses, como que si lo adoráramos. No, hombres humanos, con debilidades, con flaquezas, en pecado, con faltas. A esos hombres Dios descendía de tiempo en tiempo y lo utilizaba. Y a ellos, a través de ellos, el Señor dijo: yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. En el libro de Hechos lo vemos. El Espíritu de Dios se derrama.
El apóstol Pedro dice: esto que ustedes están viendo no es otra cosa que lo prometido y dicho por el profeta Joel. Y me gusta cómo Pedro aborda este derramamiento. Él dice: lo que ustedes están viendo, lo que ustedes no pueden negar, lo que ustedes tienen que testificar, lo que ustedes mañana tendrán que decir que sí que sucedió, eso que ustedes están viendo fue lo que Dios dijo que iba a hacer cuando habló a través del profeta Joel. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice cosas maravillosas. Y de esas cosas maravillosas que dice, en mis indagatorias, yo estuve buscando unas referencias bíblicas que me llaman la atención. La Biblia nuestra, la Reina Valera, la que nosotros utilizamos normalmente, no toca unos párrafos que parece que sí están en el original. Solo hace referencia. Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, en la Biblia Reina Valera, en la que usted y yo tenemos, al capítulo 28 del libro de Isaías. Libro de Isaías 28. Y vamos a leer el verso 10 y el verso 13. Quien lo tenga puede leerlo bien fuerte, por favor. ¿Sí? 10 y 13. Wow. Cuando nosotros leemos ese texto, no nos deja ver profundamente lo que Isaías está diciendo. No nos permite apreciar a esencia cierta lo que Isaías está diciendo. Sí, es que está diferente en su Biblia ahí, hermano, es que está diferente. Eso es lo que estoy haciendo mención. ¿Por qué hay esto que ustedes van a ver ahora? La razón era que los escribanos, los amanuenses, lo que estaban copiando, los copistas, habían algunas cosas que no lo entendieron, es lo que se explica, no lo entendieron, y al no tener significado lógico, lo desechan y solamente pasan lo que tenía significado lógico. Pero cuando nosotros leemos el texto completo, es una reprensión que Dios está haciendo a Israel y le está diciendo: acontecerá que por ustedes no oír lo que yo le estoy diciendo, yo le voy a hablar en otras lenguas y voy a utilizar lenguas como de personas que hablan entrecortadas, como si fueran medias lenguas, entrecortados. Y les voy a hablar y ustedes no lo entenderán. Isaías dice eso. Y yo te voy a pedir, Emilio, por favor, que me leas esto aquí. En esta versión, que es la Biblia textual, que se ha tratado de recopilar lo más cercano al original, vamos a ver qué dice. Verso 9, 10 y el 13. Dicen ellos: ¿a quién viene a adoctrinar? ¿A quién tratas de enseñar? A destetados recién apartados del pecho. Pues nos dice: Salababa, laba, alababa, alababa, seir, sam, seirsa. Pues bien, en otras lenguas, en labios de otros hablarán en este pueblo, diciéndoles: este es el reposo para el abrimiento, y esta la calamidad. Pero no quisieron oír. La palabra de Yahvé
será para ellos entonces. Y dijo la palabra Sabada, Navada. Sa, la, sa, la, ba, la, sa, la, seri, sala. Isaías está diciendo eso. Isaías está diciendo que cuando haya un derramamiento, ese derramamiento no lo iban a entender y le iba a hablar en lenguas que ellos no entenderían, y que esas lenguas serían como de personas que hablan entrecortado y como si fueran lenguas silábicas. ¡Santo! Yo no sé si esto es metodista, yo sé que eso es bíblico. Santo. El apóstol Pedro, dice en el verso 46, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó y se pregunta Pedro: pues ¿acaso alguno impide el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto les rogaron que se quedase algunos días. Wow. Aleluya. Cuando nosotros leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta que cuando Cornelio supo que ya Pedro venía a la casa, dice el texto y el contexto que él invitó a gente allegado a su casa. No solo estaba Cornelio, no solo estaban los hijos de Cornelio, no estaba solo la familia de Cornelio. Dice el texto, si usted lo busca, usted lo va a encontrar ahí en ese contexto. Dice, y él invitó a personas allegadas, íntimas de él. No solo eran ellos. Eso es lo que pasa cuando usted invita a gente íntima suya. Si es íntimo suyo, usted quiere que reciba lo mismo que usted. Usted quiere que sea empapado de lo que usted está siendo empapado. Usted quiere que ellos reciban lo que usted está recibiendo. E invitó personas íntimas de él. Y el texto dice, y derramó el Señor sobre todos los que estaban en la casa. Yo no veo en ningún momento ahí que le dio tiempo a ellos hacer una confesión de decir, aceptamos Señor Jesucristo, ahora abrimos el corazón, la oración de salvación, ahora la penitencia, 3 palos de pecosá en el pecho y escupírselo. Nada de eso, solamente se reunieron allí y oyeron la palabra. Parece ser que mientras estaban oyendo la palabra, el corazón fue abierto, el corazón fue recibiendo esas palabras. Eso es lo que necesitamos como iglesia. No es decir muchas cosas, es abrir el corazón, es abrir el corazón. Óyelo, iglesia, es abrir el corazón. Desde que abras tu corazón, el Espíritu de Dios va a descender. Desde que abras tu corazón, la llenura del Espíritu de Dios va a caer. Desde que abras tu corazón, vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Pastor, yo nunca he tenido esa experiencia. Dios te bendiga por no tenerla. Tampoco te vamos a condenar por eso. Pero mi Biblia, y es posible que la suya le hayan borrado ese texto, pero en la mía todavía sigue. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y en las 4 lo busqué hoy y están ahí, no lo han borrado. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Hasta que eso no lo borren de la palabra, yo voy a estar diciendo, la iglesia lo que necesita es Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y para los incrédulos, o para los que creen poco, o los que creen por la mitad, bueno, aquí dice, pues nos dice, sab la sab, kat la ka, ka la kut, seir sam, seir sam.
No tiene explicación. No tiene interpretación. La palabra de Yahvé será sobre ellos entonces, sab la sab, kad la kat, seir sam, para que vayan y caigan de espalda y peligrarán y serán quebrantados y caerán en mano del enemigo. Está así allá, ¿verdad? Dice eso. Y cuando vemos ese texto y lo leemos bien, nos vamos a dar cuenta que es una profecía que Isaías está dando sobre el derramamiento que iba a haber del Espíritu de Dios y de aquellos que serían cautivos por no creer, por no entender y por no abrirse a la voz de Dios. Cuando busco información de la iglesia bautista, ¿por qué los bautistas no creen en el hablar en lengua y ese tipo de cosas? Encuentro una explicación que me dio risa. Oiga la explicación. La explicación es que dice que ese don sí existió y que sí fue dado el día de Pentecostés, pero que fue para cumplir ese texto, oiga bien, para cumplir ese texto de Isaías 28, de lo que Dios estaba diciendo, y que una vez manifestado ya se terminó y cesó. Que por eso es que Pablo dice: y cesarán las profecías y cesarán las lenguas, pero el amor permanecerá. Esa es la explicación que ellos dan. Que por lo tanto ya ese don no existe y que ya cesó y que no hay que hablar lenguas. Y aclaro, yo no estoy enseñando a hablar lengua aquí. Yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Que no sé, que no, dice, no, eso, nosotros no hablamos eso. Y algunos le llaman, eso es jirigonza. Sí, claro. La jirigonza es helga, es lo mismo que helga, es la palabra filosófica para helga. Es como tú decir chitú, chitá, chicó, chimé, chien, chindó. Tú estás comiendo y entonces tú te la sabes. Y tú chitú, chitá, chicó, chimien, chindó. Bueno, si lo explican así, bueno, lo que dice el texto es que van a hablar como de media lengua. Tengo un amigo que es calvinista que me decía: ustedes lo que hablan esa cosa. Y yo, gloria a Dios por lo que hablamos esa cosa. Ahora Pablo dice que los que tienen la oportunidad de orar en esa cosa hablan al Señor. Pablo dice que los que tienen la oportunidad de orar en esa cosa hablan al Señor. Porque en el lenguaje del pueblo hablan al pueblo. Pero en ese lenguaje no eres tú quien ora, sino tu espíritu que dentro de ti está clamando al Padre con gemidos indecibles. No podemos seguir de espalda a la realidad bíblica. Juan Wesley no enseñó eso tampoco. Cuando me dicen, no, porque los wesleyanos, ¿quién dijo eso? Cuando a Wesley lo interpelaron, porque ese tipo de manifestaciones se daban en los cultos que ellos celebraban, y principalmente en los cultos de oración. Había manifestaciones raras. Le dijeron: Wesley, ¿y por qué ustedes hacen eso? Él dijo: espérense, nosotros no es que lo estamos promoviendo, nosotros tampoco lo enseñamos. Lo que sucede es, y él comienza a explicar, que cuando nos reunimos a orar, ciertamente hay gente que son envueltos con risas incontrolables por horas.
Risas incontrolables. Usted sabe lo que una gente pasarse una hora sentado en un banco. Y tú, mira, pero sí, sí. Es de loco eso. Eso es de loco. Pero Wesley dice que tienen risas incontrolables por horas. Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista Libre, él dice que en los cultos de él pasaba eso. Y qué bueno que bajaron los amén. Wesley también enseñó y dijo, y en esos mismos cultos hay gente que caen por horas, por noches enteras, sin conocimiento, y luego se levantan como una experiencia que han tenido con el Señor. Que los metodistas no se caen. Bueno, lo de Wesley se caían, no sé lo de aquí. Lo de allá se caían, lo de él sí. Lo de él, tenían risas sin control. Eso no es de Cash Luna, eso no es de Guillermo Maldonado, eso es mentira. Eso no es eso es metodista. Eso surgió en la iglesia metodista, en los cultos de avivamiento de la iglesia metodista, en la gente que se ponía a orar con sinceridad, se entregaba a la oración y decía: Señor, de aquí no me levanto hasta que tú no me muestres tu gloria, hasta que tú no hagas algo conmigo. Y caían como muertos, tenían risas incontrolables. Otros hablaban cosas que no se entendían, decía Wesley. Otros hablaban cosas que no se entendían. ¿Cuántos son metodistas? ¿Cuántos son iglesias de la palabra? La palabra. Pastor, usted está promoviendo hablar en lengua. No, yo no estoy promoviendo hablar, yo estoy promoviendo la palabra. Cuando el primer metodista llegó a República Dominicana, en el año 1889, realmente él no era metodista. Él era bautista. Y como la iglesia bautista no lo apoyó, era un farmacéutico, tenía una farmacia, y él sintió que Dios le habló y lo llamó a las misiones. Y cuando él va a sus superiores, no lo quisieron aceptar en el seminario, ni tampoco apoyarlo en la visión misional que él tenía. Él decidió salir de la iglesia bautista y se va al seminario metodista wesleyano, y ahí se forma por alrededor de 2 o 3 años. Está trabajando y vendió su farmacia, y con ese dinero salió al Caribe, porque él decía: Dios me está mandando a levantar una iglesia en un lugar donde no hay. Y como ya él estaba involucrado con la iglesia metodista y la doctrina metodista, cuando él llega a Haití, él se da cuenta que ya en Haití habían iglesias wesleyanas, y él dice: no es aquí que el Señor me está mandando. Él pasa desde Haití y cruza hasta Montecristi, y cuando pregunta allí si habían iglesias wesleyanas, él encuentra que no había iglesia wesleyana, y él dice: es aquí donde el Señor me está enviando. Yo quiero decirte que era un metodista acabadito de salir, no había tenido la experiencia de avivamiento metodista, pero qué bueno que Samuel Mills pudo venir a República Dominicana y traer este evangelio. Pero también qué bueno que tenemos la historia para recabar y recopilar esa información de avivamiento que tiene que tener la iglesia. Aleluya. Entienda, iglesia, entienda, hermano, que la iglesia metodista y Juan Wesley, con su avivamiento, dice la historia de Inglaterra, que no fueron a una guerra civil porque Juan Wesley y los metodistas oraban, y porque el avivamiento de Juan Wesley impidió que Inglaterra se fuera a una guerra civil. Escucha esto: porque Juan Wesley
y la iglesia metodista, con su avivamiento, impidieron que el país se fuera a la guerra civil. Nosotros nos están matando las mujeres apuñaladas y no estamos haciendo nada. Nos están matando a los jóvenes en la calle por intercambio de disparos y no estamos haciendo nada. Se nos están volteando todos los muchachos bonitos en la calle para el otro lado, lo estamos perdiendo y no estamos haciendo nada. Las muchachitas se nos están yendo para el otro lado y no estamos haciendo nada. Las mujeres se están dejando de ti y juntándose con el otro y teniendo aquel y aquel y no estamos haciendo nada. Eso no es metodismo. Metodismo no es venirse a reunir aquí domingo en la mañana. Eso es católico. El metodismo es meterse a las casas. El metodismo es trastornar el ambiente. El metodismo es avivamiento. El metodismo es gloria de Dios. El metodismo es predicación. Y si usted no sabe lo que es la palabra predicación, es la conjunción de dos palabras: predicar y acción. La predicación de la palabra es la acción de dar la palabra. La iglesia metodista es la iglesia de la predicación de la palabra. Pero necesitamos avivamiento. Cuando el avivamiento llega, los bochinches se van. Pastor, ¿y se van? No. Pastor, ¿y se va todo el bochinche? No, quedan 2 o 3, pero no tiene espacio. Porque la gloria de Dios es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Órele a un enfermo sin el poder del Espíritu Santo y usted va a ver lo que va a dar: cansancio y mal. Órele a un enfermo lleno del poder del Espíritu Santo y usted va a ver lo que va a pasar. Órele a un endeudado solamente con deseo y va a ver lo que va a pasar. Órele a un endeudado con el poder del Espíritu Santo y va a ver la diferencia. Está bueno para evangélicos de orilla. Los peces de la orilla ni son grandes ni son buenos, saben a tierra. Los evangélicos de orilla ni se dan grandes y saben a tierra, saben a mundo. Los evangélicos de profundidades son los que saben lo que hay en la profundidad. Los evangélicos que tienen el derramamiento del Espíritu de Dios son los que saben lo que hay en la profundidad. ¿Y sabe algo? Eso no se consigue leyendo libros. Eso no se consigue viendo novelas. Eso no se consigue viendo la serie del 5. ¿Cómo es? Jeremías, Lázaro, el rico y Lázaro y todas esas cosas. Egipto, las 10 plagas. Eso no se consigue ahí. Eso no se consigue con un título de universidad. No se consigue con una mención cum laude, magna cum laude, summa cum laude, extremadamente cum laude. Eso no se consigue con estabilidad financiera. Eso no se consigue con buen salario. Eso no se consigue con la nevera llena. Eso solo se consigue con ayuno y oración y la palabra de Dios. Ayuno, oración y la palabra de Dios. Ayuno, oración y la palabra de Dios. Ayuno, oración y la palabra de Dios. Pastor, yo estoy orando. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Pastor, entonces usted está diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo como sello y otra cosa es tener el derramamiento del Espíritu Santo como don. Todos tenemos el Espíritu de Dios como sello, todos. Desde que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ahora necesita que Él descienda sobre ti para darte poder. Pastor, pero yo veo mucha gente por ahí brincando y saltando y hablando lengua y no tienen nada porque están haciendo aguaje. Yo no estoy hablando de aguaje, yo estoy hablando de poder.
Yo no estoy hablando de aguaje y de bulto, yo estoy hablando de verdad, yo estoy hablando de autoridad, yo estoy hablando de gloria, yo estoy hablando de unción, yo estoy hablando de poder, yo estoy hablando de manifestación, yo estoy hablando del poder del Espíritu Santo, yo estoy hablando de que cuando nos conectamos en el cielo, en la tierra hay manifestación. Y quiero terminar con esto. Pedro llegan a diferentes lugares. Pablo a Éfeso, y Pedro llega a otro lugar, y cuando llega allí, en el caso de Pedro, descubre a Samaria, descubre que habían unos creyentes que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan y en el bautismo de Jesucristo. Y él le pregunta: aquí hay un problema. Él le dice: aquí hay un problema. El problema que yo estoy viendo es que ustedes son buenos cristianos, tienen buena palabra, pero me hace falta como algo. Hay un saborcito que ustedes no tienen. Y él les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le responden: no sabemos ni siquiera qué es eso. Y él dice: entonces la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos: y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos. Y Pablo cuando va a Éfeso, él se encuentra con unos discípulos de Juan que estaban predicando el evangelio de Juan, y le pregunta: aquí hay otro problema. ¿Ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y ellos responden: ni siquiera sabemos qué es eso. Y él le pregunta: ¿y en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Y Pablo toma a esa gente y dice: bautícenlo en el nombre de Jesús, vayan. Y después que lo metieron en el agua, le dijo: tráiganmelo ahora, que ahora le vamos a soplar el Espíritu Santo para que sean llenos. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Amado, yo no sé si tú vas a hablar lengua, yo no lo sé. Yo no sé si tú vas a brincar, no sé si vas a saltar, o no sé si la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida va a ser pasiva, tranquila o pacífica. No lo sé. Eso no es lo que a mí me importa. Por si usted está creyendo que yo estoy tratando de pentecostalizar la iglesia para que todo el mundo salte y brinque y se explote y brinque y salte. No. Yo lo que estoy queriendo es que tú seas lleno. No me importa que tú estés tranquilito y nada más llores, es que seas lleno. No sé si tú vas a hablar lengua, es que seas lleno. No sé si vas a brincar, es que seas lleno. No sé si vas a hablar lengua, es que seas lleno. No sé si te vas a tirar de rodillas, pero es que seas lleno del poder que viene desde arriba. ¡Santo Dios! Porque cuando seas lleno del poder que viene desde arriba, en ese momento será que vas a ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Sabe por qué tú no sientes el deseo de evangelizar? Porque necesitas el Espíritu Santo. Dios nos pone la evangelización. La carne nos enseña las deudas. El Espíritu de Dios nos enseña las almas. La carne nos enseña los problemas que tenemos en el hogar. El Espíritu de Dios nos enseña los problemas de otros para ir a ayudarlo. Y no hay que ser muy inteligente para saber y entender que aquí lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios corra, que venga. ¿Cuántos se ponen de pies junto conmigo? Sí, ven. Aleluya. Yo estoy aquí, Señor. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera ver